Bien, todo listo, no hay marcha atrás. Buenos días, tardes, noches, depende de lo que veas. Y vamos por el siguiente capítulo. Para ustedes es el 19, pero en consecutivo es el 15, que viene siendo... básicamente nos van a emboscar. O sea, encontramos espías en Garremac, es decir, el monasterio. Dieron la ubicación de donde nos vamos a reunir. Obviamente vamos a tener bastante gente esperándonos. Pero debido a las anotaciones que siempre me mandan, pues dije, el mapa va a estar fácil. El mapa va a ser donde evitamos que Ingrid se casara, así como las unidades que van a haber muchas, pues son jinetes a caballo y acorazados. Por lo tanto, va a estar sencillo. Basta con llevar voladores para evitar casillas con magma, magos para poder hacer daño masivo o explosivo. ¿Y qué más? Pues armas eficaces. O sea, esto me puede estar muy sencillo. Eso sí, la historia quién sabe si lo va a hacer. Porque todavía tenemos a Dimitri atormentado en sí mismo y necesitamos que ya esté consciente de todo lo que está pasando. My thank you so much. Having received the Kingdom Army's plea for aid, Rodrigue has agreed to provide soldiers. In order to meet up with their reinforcements, the Kingdom Army sets out for Aelel, the Valley of Torment. My thank you so much. This valley isn't a place I'd care to return to. De hecho, sí, ha sucedido muchas cosas en mapas de lava. Historically, there have been battles whose outcomes were determined in part by the climate. You can't argue that this heat isn't a factor. O sea, si ustedes los piensan bien, es cierto. No solamente en Fire Emblem, Star Wars es el perfecto ejemplo de un hecho culminante en la historia, y ahí fue donde nació Darth Vader. En Engage vimos también tuvimos, como que dice, la muerte de dos personajes principales. En Mario Kart siempre acaba en un mapa de lava o mundo oscuro. Mario Kart dije, bueno, juegos de Mario. Y en cuanto a LOL, no he visto un mapa volcánico de League of Legends, me refiero. No he visto algo en sí volcánico. De hecho, ni siquiera en Oxus. Todos los mapas donde ha habido escenarios culminantes fueron en las Islas de la Sombra recientemente y en Shurima, pero Shurima es ambiente desértico y de montaña, no es volcánico. In conditions like these, who knows what will become of our morale? Professor, be honest. How are you holding up? Don't overexert yourself. Perhaps it would be best to take breaks as we proceed. They say Aelel was born of the goddess's rage. If you believe the legends, this valley is evidence of the goddess's judgment, passed on humanity for its corruption. The forest that once covered the surrounding area was burnt to ash by a pillar of light that descended from the heavens. That legend fueled belief in a place of torment between our world and the next, where one's sins are purified in the cleansing flames. Nonsense. Sin's not so easily washed away. Indeed, and there are no accounts of such a place in Scripture. Yet those who cannot face their own sins have no choice but to cling to the idea. I just don't think I can take this heat anymore. I think I'm starting to see things. Near those mountains over there. Is it just me? Or is there a group of people gathered there? No son las alucinaciones. No. It would seem you are not hallucinating after all. Are those Rodrigue soldiers? No, but their banner is that of... No, it can't be. That is House Rowe's banner. They curried favor with that witch and sold out Fargus. We messed up. There must have been a spy among us. Si ustedes recuerdan, la casa Rowe es donde proviene Ash y Lonato, pero ya Ash lo tenemos reclutado, es decir, no tenemos que combatir contra él. Y aparte,
Es cierto, se supone que la Casa Roja está de parte de la iglesia. ¿Cómo es que pasaron al imperio? Will En you have efecto, us es meet una them in traición. battle, or wait for Rodrigue to arrive? There is only one option. Sí, How kind of them to para save por us the algo trouble es que of están killing aquí. them later. En eso sí estoy de acuerdo con él. I will not repeat myself. That banner belongs to the Grey Lion. It's a waste of breath to exchange words with one such as him. His Highness is correct. He is not an opponent whom we can expect to negotiate with. Para los que no entendieron, el león gris es el ducado, es decir, los que forman parte del imperio. Recuerden que es el león azul. Everyone, prepare for the attack. Y no me refiero a la casa, sino así es como se llama. Leones azules por Lug, el primer rey. Pregúntenme algo de independencia, por si ahorita andan diciendo, ah, entonces no te sabes la historia de tu nación. Me sé la historia de México al derecho y al revés. Hasta las leyendas que cuentan por ahí de muchas situaciones en las que nomás es subjetivo, ya que no hay evidencia cierta. Por ejemplo, la Malinche es todavía un tema de mucho tocar. Bien, dicen que es lo mismo, pero que hay un cambio significativo de que va a haber aliados de repente. Pero estoy buscando las casillas. Acá está una. Por ahí va a aparecer un aliado, pero hay que cubrirlo. Apenas aparezcan van a cambiar su prioridad. Es decir, tenemos que llegar a salvaguardarlos, excepto este tipo. Ese sí es enemigo. Ah, por cierto, donde está colocado este es donde iba a estar Ash si hubiéramos hecho otra ruta y no lo hubiéramos tenido reclutado. Eso sí, para poder reclutar gente en la parte 2 es que Violet los venza, no los mate, les perdona la vida y pues ahora pasan a ser parte nuestra al finalizar el mapa. Ok, este es un caballero bastión. En efecto, es más que nada jinetes y acorazados y hay muy poco de infantería. Y eso, los de infantería son tiradores, así que hay que tener cuidado con ellos. De hecho, los pusieron porque pensaron que con solamente poner voladores ya con eso fregamos, ¿no? Ahí están. Va a ser más difícil ahora el asunto. Y ese es el pendejo que se vendió. Ok. Bueno. Hay 2 cofres, así que necesito todos al menos con una llave. Voy a comprar unas cuantas. Is that the one? Unas 6. Thanks a bunch. Come back. Ah, sí. Por cierto, ya tengo habilitada la tienda de Ana. Aunque me gustaría tener el DLC para tenerla reclutada. Dicen que sí es muy fuerte aquí. En lugar de Engage, que tuvimos un poquito de desacierto al principio. Ya después con la clase avanzada y 5 niveles más. Ahora sí ya podía participar activamente. Ok. Ok, primero que nada quitemos los... Ay. Sí, cierto. Primero, antes que nada, antes de darle las llaves, quitemos soportes. Pues sí, Flame, Linkheart y Marianne. Más que nada Linkheart porque es nivel 34. Están obligados a entrar. Ok, voy a quitar a estos 3. Y voy a meter 3 voladores. Que vienen siendo Setet, Cyril y Ferdinand. Hanenman, no sé si meterlo. Aunque viéndolo bien, sí. Aunque Ash estaría bueno. Sería justicia poética. Sí, vamos a meterlo. Y como su soporte va a estar él, obviamente. Pero no sé si ya tiene todos los apoyos. No, falta la... Vamos a meterlo de soporte con él. Bien, ahora... De Dimitri... ¿Quién falta de apoyo con él? Ya cuando estén sus cabales... Se van a liberar todos los apoyos que hay aquí.
Ingris. Ingris, la Ingris. Yo le digo la Ingris. Yo sé que es con D, pero yo le digo así. Y conmigo... ¿Quién falta? ¿O a quién metemos, mejor dicho? Ahorita suena mi Switch y el dock más de que de costumbre porque no tengo ventilador. Y como el ambiente no está tan fresco, pues tiene que liberar calor y eso es girar ambos ventiladores más fuerte. Ustedes no lo oyen porque está silencioso. Miren, déjenme callo. No se oye, pero si ustedes estuvieran en la habitación escucharían el ventilador. Bien, Gaspar o Linhard. Ah, no, Linhard está dentro, ¿no? Sí, está dentro. Entonces sería Gaspar, a quien tendría de apoyo. Ahora sí, vamos a ponerles llaves. ¿Quién tiene? Ándale, Plain. Ay, falta vender el link. Lo voy a hacer fuera de cámara. Llave. Nada más puedo darles una, no dos. Hacha de... Ah, cierto, ¿por qué tengo un hacha de hierro? Ella no maneja hachas, mucho menos armas físicas. Ahora aprovechando, voy a venderlos. Ah, tengo un escudo antimagia, se me olvidó. Ah, por cierto, el arco oxidado es el arco de Lucina, pero necesito tener docencia en A+. Y las garras de dragón es el máximo objeto de peleador, pero no tengo el dominio suficiente para que me las vendan. Te las encontré, pero para refinar. Vamos a vender todo esto y ya. Porque las espadas de acero se pueden refinar para hacer espadas de plata. Eso sí, teniendo el material, que tengo un chingo. Tengo como más de 80 piedras y 40 aceros Tamahage. A ver, ¿quién tiene más espacios? Por ahora la jabalina no creo que sea suficiente. Así que... voy a meterlo. Ah, no, Ash tiene por defecto poder abrir cosas. Voy a aprovechar que Linhard tiene un espacio. Aquí está, escudo antimagia, para que pueda resistir ataques de iguales. Yo sé que ahorita no hay mucho mago, pero si ustedes se fijan, le da un potencia y peso. Bien. Tengo a 3 gentes con llaves. Sí, ¿no? Yo recuerdo. No. 1, 2, 3. Ah, sí, 3 gentes y Ash. Con eso es suficiente. No, espérense. Que ellos vayan arriba. Yo voy con Dimitri. Y dependiendo qué tanto hay aquí en medio. Es que lo que hay aquí en medio son estos dos. Hay que bajarlos de una. Sería con Marianne darles el bufo de movimiento a estos dos. O a todos los que están acá. Y que Dorotea se eche a uno y se te da otro. Ya tener campo abierto. Por en medio al menos. The Valley of Torment. Perhaps a good place to finish off my life as a knight. Only if that puny force of children is able to kill me, of course. That man who raises the lion's flag? Lord Gwendol. He is an elder knight who serves House Rowe. Gwendol will, without thought, fight any battle if ordered. There is no chance of negotiating with
O sea, prácticamente es un pendejo. Hale is a deadly place. Flames burst from the Eso sí me lo sé. So the flames of torment burn your sins, your life, your everything. Oigan, como que ya quedó claro que no debo andar así, a mis Onward. anchas. I'll do my best. Sí, Well perfecto. done. Well done. Guide me well. Así. ¿En qué casilla caí? Ahí. Destiny unfurls. My turn. ¿Qué tanto pueden avanzar estos? Todo eso. Y aparte están acorazados. Ready for anything. Put the plan into action. Así los tendré ahí. No podrán avanzar. Ahí está. Ah, todavía le quedan espacios. Bueno. More fighting. Pues sí, la única que puede atacarlo. ¿Desde ahí se puede? No. Tengo que arriesgarme. Sí, desde aquí. Hay que arriesgarse. This is my stage now. Ya están a salvo. What's my strategy? Here is something to believe in. Listo. It won't be in vain. Very impressive. Ahí está. Ya están a salvo cualquiera de las... Bueno, ya está a salvo más que nada Dorotea, pero estos dos sí se pueden echar a los que están ahí. Bien, voy a cambiar de plan. Voy a avanzar por abajo. Lo bueno es que Dorotea tiene una llave. A abrir ese cofre que está por ahí. Ahora vamos hacia arriba. Primero que nada, la que menos va a avanzar de todas. I'd be honored. I'll comply. Hay que tener cuidado por donde avanzamos. Lo ideal es que tengamos la herramienta de Marianne o tener lo suficiente como para hacerles frente. Victory will be ours. Desde ahí los podemos atacar, ya no es necesario pisar magma. Ay, güey. See you in the eternal flames. Depend on you. No, ¿saben qué? Vamos a utilizar todo al final. Noten de táctica. ¿Quién me va a atacar desde lejos? Aquellos. Ah, mira, este men. Qué bueno. Qué bueno que me hicieron el recordatorio. Para que Setet no ataque ahí. Ahí está. Lament your weakness. Arco letal. Este es el que debía de ser Ash entonces. No era el otro. Pero aún así no pasa nada. Me voy a quitar el hacha del valor porque quiero darle el arco a Ash. Ya que lo podría usar mejor. Ok, que nomás sea yo. Que diga Flame. No le hizo daño. A lo mejor desde lejos. Así. Le quise atacar a quemarropa y así un tirador no puede hacerle daño a un mago. Si hubiera estado a distancia, si hubiera hecho algo.
O sea, aquí, en caso de que me haga daño. If I live, Listo. fight. Espero resista. It's win or die. Porque son dos. Sí, se enfocaron en Violet. Eso era lo que yo quería. All you. Aunque más que nada Sylvain tiene demasiada evasión. Aunque le hubieran hecho algo, hubiera sido poco. Will this ever end? This is the cost of war. Fíjate que ahora es el día opuesto. Los tiradores no pudieron hacer nada con un voladorcito. Ah, brebaje. Ahorita me lo echo. Bueno, más bien ahorita se lo pongo. Porque falta abrir el cofre que está por este lado. Y está cerca del Onato. Del Onato de este Ben, que es parecido. Digo que es su hermano, ¿no? No me sé el árbol genealógico de muchos personajes, así que no se molesten en darme clases. Ojo letal, arco del valor. Pero ha sido bueno un crítico. Behold our strategy. That is all. Ahí está. Con eso Ash está a salvo. Voy a hacer que dirija sus ataques a mí. Ah, sí está a salvo ahí. Ok. ¿No más él? Thank you. Ok. Va a doler. ¿Listo? Haven't. Está. Qué raro. Nomás es Dimitri quien sufrió daños. Pero en el otro lado está el cofre, ¿no? Ay, la verga. Ok, cambio de planes. Vamos a rodear, básicamente. Ponte de test de práctica. Para la venta. No, vamos a esperarlos. No traigo martillo. Ah, no, sí. Bueno, más bien, es que la clase suprema requiere que tengan dominio de hacha y lanza. Hacha o lanza, dependiendo de dónde apliques. No tienen apoyo entre ellos, pero bueno. Bien, ahora ya pueden cruzar a gusto. Ok, son NPCs, así que voy a traerlos. Ut. Wasted effort. Hacha rayo. Ataque imbuido de magia fulminante, pero Ash no tiene potencia mágica. Este sería más para Net.
cambiar. El arco letal. O el arco bendito. Ahorita lo guardo. Lament your weakness. Vamos a seguir avanzando. No hay arqueros, eso ya me aseguré. Güey. Too weak for this world. Ahora toca el otro lado. Lo bueno es que ya se puede. Winning is what matters. No se preocupen, recuerden que Violet, como es clase profeta, aprendió a curar. I will not let down my guard. Back to the fray. Ya vinieron. So Cornelia has planted spies even inside Garreg Mach. The shield of Fargus has appeared. We can expect more out of him than the young ones. Me gustaría que fuera alguien de la casa Rourke quien te caiga el hocico, pero bueno. Arco oxidado. Me pregunto por qué los magos son los únicos que no son afectados por la magma. Ya comenzó a avanzar el hijo de perra. No me va a dejar. ¿Saben qué? Cambio de planes. Vamos a rodearlo. Vamos a hacer que rodeen. Ready for anything. Y que sea el segundo batallón quien se los eche. Thanks so much. Thank you. Ya avanza un poquito más. Creo que va por en medio. A lucky break. Keep fighting. ¿Van por en medio? ¿Es en serio? Ok, y empiece. Helpful. How lovely. Ya de práctica. Son acorazados, no pasa nada.
si es lo que yo creo, en efecto van a irse por Rodrigo. Y no tienen ni idea de quién anda con ellos. Aparte. Ah, cambió de objetivo ahora. I am Gwendol, the Grey Lion, a knight by the hand of Count Rowe. Do your worst. So I have Qué found a tontos. place to die. Young ones, I thank you. It is the way of knights to follow their master's orders without argument. Lord Gwendol was a good man. Now he is just a corpse, nothing more. Let's go. Rodrigue is waiting for us. No mames. Odio que los capítulos se acaben así. O sea, nomás porque vino Rodríguez, ese güey ya se empezó a mover. Aliendo. ¿Qué había en el otro cofre, por cierto? Yo sé que les pido que no me digan, pero... A ver. A ver... En orden, por favor. Ninguno de los cofres tiene nada interesante, no te preocupes, solamente un escudo de plata. ¡Ah! No, man. O sea, si no hubiera hecho lo de Ana, sí me hubiera preocupado. Los escudos de plata, ya de plano, no voy a pensar en andar comprando bastantes. Aunque para eso necesito farmear mapas. Unos 5 para que me den 15,000 y tener para 10 escudos. Bueno. It's been too long, Your Highness. But try to temper your joy, will you? This is a war, after all. To say such a thing at a time like this. You have not changed one bit. Don't let looks deceive you. I've had a rough go of it ever since I crossed blades with those traitors in Ferdiad. When I heard you'd been executed, I rushed there as fast as I could, blind with fury. When I got there, I was fed some garbage about not being able to see your body. I knew I was gripping my blade and... Significa que incluso entre los mismos guerreros de Cornelia hay traidores. ¿Cómo es que se creyó eso de que no le dejan ver el cadáver? Eso es lo que yo haría si fuera esa perra malnacida. Ver que los más cercanos de Dimitri vean su cadáver. Hay también traidores por donde está ella. Gilbert, you have done well to locate His Highness. I am truly grateful. And you, I have you to thank as well. Well, we are in your debt. I will repay you for this someday, I swear it. And you, Felix, you have also done well to bring His Highness here. Tell us all you know, Rodrigue. I'm afraid there's not much to tell. You are aware that the western region of the kingdom was taken by the Empire, correct? Yes, so I have heard. They are now calling it the Fargus Dukedom, or some nonsense. If you know that much, then the rest won't take long. Enemy or not, it's undeniable that Cornelia's plan was nothing short of genius. After seizing power, she invited the Imperial Army to Ferdiad. There she reorganized her troops and then sent soldiers to hunt me down. Because of that, we were forced to act defensively, and now we're being forced into a difficult battle. She's been controlling the situation all along. So that's been the witch's plan from the start. I should have killed her ages ago. Traducción. Los sedujo, los enriqueció, les dio muchas cosas para que al final se mataran entre ellos y ella fuera la única condesa gobernante. Your Highness, Ferdiad is in a terrible state right now. The tyranny is unbearable, and so the rebellions are endless. Refugees starve to death in the streets. If I may speak freely, Your Highness, we should change course for Ferdiad and take down those traitors before we embark to Enbar. There's no time for that. We must annihilate Enbar before all else. Think this through. I understand wanting to destroy the Empire and the Emperor,
I want that so much it hurts. Pero ella cuenta con bastantes monos que le pueden incluso proteger la puerta. Y no me refiero al imperio, sino la alianza y todo lo que tiene ella a su mano del reino de Fargas. But which is more important, the dead or the living? Silence! No, Dimitri. You will hear me out. Are you asking me? Asking the dead to forgive that woman? No, I would not ask that of you. What I am asking is that you allow us to prioritize the kingdom capital over the imperial capital for now. As Lambert's close and trusted friend, I am confident that he would have advised the same. Do not dare to put words in the mouths of the dead. They are your words alone, even if you borrow their lips. Until I offer up that woman's head, Father will remain a slave to his lingering regret and hatred. Even now, he suffers. It is ceaseless. As we waste time with idle chatter, his suffering continues. No. Él ya está muerto. Habla más por él que por otros, eso sí es cierto. You are my king, our king. Wherever you lead, we will follow. But Your Highness, there are those who take up their sword in the name of revenge, and yet along the way, lose the strength and composure to follow through. Y si es que llega. Do well to bear that in mind. Ah, I nearly forgot. Take this, Your Highness. The time has come for it to be wielded by its true master. Eretvar, the hero's relic once wielded by my father. The very same. I managed to get it back from one of Cornelia's underlings in Ferdiad. Understated as ever, Father. It must have been a true struggle to get it back. I am grateful, my friend. Hace minutos le mentó a la madre, pero bueno. Professor, may I request something of you? I wish to fight at your side. Cualquier ayuda es buena. Already, old man? Who will protect our territory? I expected it would come to this, so I left those matters to my younger brother. He has my complete faith. I must keep my promise to our fallen king, to my dear friend. A very old one. I swore it nearly 10 years ago. Now then, Your Highness, let's destroy the Empire together. My men and I will spare no effort. I pray that you are right, and that this will save the kingdom. Si hacemos cuentas, hace 10 años fue la tragedia de Dosco. Ah, no, es para él, ¿no? Entonces... sí, la lanza de plata la voy a quitar. Ahorita se la doy a alguien más. Está potencial. Capture N-Bar by striking the enemy's stronghold directly. How familiar are you with the geography of Fodlan? Hay una zona montañosa al sur. The kingdom and the empire are separated by the impassable Ogma Mountains. Legend has it that Saint Seros once crossed over those mountains to fight against the fell king Nemesis. But don't fool yourself. Leading a large army over such steep mountains would be near impossible. In order to infiltrate the Empire, we have no choice but to go around the mountains, either to the east or to the west. I believe that may be difficult. After all, the western region of the kingdom is already loyal to the Empire. Perhaps we should consider going east, using the route that passes through Alliance territory. The Alliance is currently split in two. Those who stand with the Empire and those who are against it. Leading the Imperial faction is House Gloucester, while House Regan leads those who oppose. We should take advantage of their internal conflict and proceed east along the mountains until we reach the Great Bridge of Myrden in Alliance territory. The Aramid River divides Alliance and Empire territory. There are many large bridges that cross it. Y ese sinónimo de muchos voladores. The Great Bridge of Myrden is by far the largest, and it is also closest to the monastery. I believe you crossed that bridge 5 years ago on your journey to the Battle of the Eagle and Lion. Sí. I'm afraid it's a possibility.
but it's still more practical than passing through the west. Perhaps our next move should be to contact para los que se preguntan, and request their cooperation. para los que se preguntan por qué dije que sí, es que ese mapa yo ya lo vi mientras yo farmeaba mapas opcionales. Y sí, es algo problemático de andar. Con voladores ya se resuelve eso, pero quién sabe qué tanto tengan de arqueros. Claude of House Regan is the leader of the Alliance and is firmly against the Empire. They are the enemy of our enemy. In other words, hopefully, a friend. Are you suggesting that we ask to engage the Gloucester soldiers? I am. If we take the bridge, then House Gloucester will no longer be able to receive support from the Empire. There's no way a man as wise as Claude would refuse our request. And once we manage to capture the Great Bridge and gain a foothold into the Empire, then we cross Gronder Field and head south toward Enbar. But if we get attacked from both sides, we'll have to fight people from the Alliance, won't we? Of course, if we get blocked in by the Alliance, we'll have to fight our way out. That means you'll have to cross blades with your old schoolmates. If you do not wish to kill familiar faces, do not tarry over the corpses of the dead. Good advice. Prepare yourselves. It is time to steel your souls for the task at hand. Wow. Y ahí es donde se va a dar cuenta de que es imposible penetrar así la barrera. Part 2. Azure Moon. Lone Moon. The Rose-Colored River. The Kingdom Army meets with Rodrigue in Aelel, the Valley of Torment. With the strength of House Fraldarius on their side, the time to invade the Empire is finally at hand. Even though it's in ruins, in some strange way, this monastery never truly changes, does it? I studied at the Officers' Academy when I was young. Those memories come rushing back whenever I return. What are you doing here at this hour anyway? It's the same for me. Perhaps you'll allow me to join you. Much appreciated. I keep recalling my eldest son. He was quite gifted. In fact, he was appointed a knight at the age of 15. I vividly remember the day he was granted a sword from His Majesty. Dead. He was killed 9 years ago in Dusker. All that returned of him that day were his sword and his armor. After it happened, I said something horrible to Felix. He's hated me ever since, and I don't blame him. No matter how much you grieve, the dead will never return. No magic in the world can bring them back. That's why their memory clings to the living like a curse. The more they were loved, the tighter their hold, and the more suffering they cause. I feel I am not a strong enough man to scold His Highness for his foolishness. Right you are. As adults, it is our responsibility to scold him and help him find his way again. I come off as so self-important, but really, I'm just a failure of a man. Professor, I entrust the young prince and the future of Fargus to you.
You are a brave one, aren't you? One worthy of leading the Church of Seros, I dare say. You should know that I have no intention of insisting that you take back Ferdiat. All I ask is that you continue to rein in Dimitri's manic desire for revenge. Now then, we have received House Regan's consent. All that's left is for us to depart. If we make it through Gloucester territory and across the Great Bridge of Myrddin, we'll be in Empire territory. You are not afraid, are you? Ha! No need to worry. Don't you underestimate the power of my soldiers. I'm glad you were the one to lead the Blue Lion House, Professor. I mean that. Créanme que había unas partes en las que yo quería intervenir, pero nuevamente les hago el recordatorio de que deben de tocar la puerta cuando ustedes están ocupados en algo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Y no por el silencio de la última cinemática. Nuevamente, recordatorio, toque la puerta. Más que nada, ustedes aprenden a ser corteses, respetuosos. Pues nada, ¿qué decir? ¿Habrá alguien que podrá hacer cambiar a Dimitri? Si no fue Rory, ¿quién va a ser? Bueno, vamos a acabar esto por ahora. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.